Nos situamos en un caso, Mauro, que nos presentabas ayer, que tiene que ver con dos supuestos médicos, porque también vamos a averiguar si los dos son médicos, dos supuestos médicos o dos hombres que se hacían pasar como médicos y 4 mujeres que señalan haber sido abusadas por esas dos personas. Sí, de lo que no hay dudas, viendo el expediente que tramita la fiscal María Recalde y el juez de garantías, el doctor Aravito, es que hay 4 mujeres que fueron víctimas de abuso sexual adentro de esa clínica que estamos viendo, que es la Clínica Estrada de Remedios de Escalada. Vamos a conocer hoy el relato en primera persona de las víctimas. Te puedo garantizar que da asco el nivel de perversión de quiénes fueron los abusadores y de lo que sufrieron estas mujeres, todas con tratamiento psicológico. Cómo fueron engañadas, cómo iban a atenderse por un dolor de un brazo, claro, y o por cosas como una manoseadas. contractura. No, manoseadas. ¿Desnudas? Desnudadas, manoseadas. Vamos a detallar cada una de las denuncias y vamos a conocer los relatos y nos vamos a preguntar otra vez. ¿Hay 2 abusadores? ¿El abusador es el mejor amigo de un médico que se hizo pasar por ese médico, que figuró como médico en esa clínica y que aprovechando esa suerte de copia de identidad fue el abusador? Porque cuando uno lee la causa te vas a dar cuenta que 2 de las víctimas no dudan que el médico que fue liberado ayer es el autor de los abusos. No dudan, lo reconocen en rueda de reconocimiento de personas, como en las películas, se paran 4 o 5 personas, uno es el sospechoso tenía el número 4 en la rueda de reconocimiento y 2 de las víctimas no dudaron, pero el problema empieza a surgir cuando otras 2 víctimas identifican a otro sospechoso como su abusador. Y para colmo nos enteramos que el sospechoso 1 se conoce con el 2, que son amigos. Que vivían juntos. Que los 2 son residentes. Que uno le prestaba las facturas al otro. Y que uno le prestaba las facturas al otro. Y cuando nos enteramos del descargo que hace el médico que estuvo detenido, de algún modo el médico que estuvo preso, culpa, opone o complica al otro acusado en esta historia. Pero lo más importante, bueno, esto es lo más importante, pero subyace otra historia. La clínica, ¿qué garantías tenés vos cuando te vas a atender una clínica de quien te está atendiendo está legal, matriculado, es la persona que dice ser? Que es un médico mínimamente, ¿no? Te doy un dato. Cuando allanaron la clínica en búsqueda de información del médico que se indicaban las pacientes, porque algunas tenían recetas donde tenían el sello y una firma que permitió identificar al médico sospechoso, al primero de los acusados. Cuando allanan la clínica, y vamos a dar a conocer el relato de la clínica, donde le preguntan a la directora médica qué garantías hay, cómo sabemos quién es cada médico que está acá. Y la médica termina reconociendo a la directora médica de una clínica que tenían tomado a este médico sospechoso, MM, de 35 años, y cuando van a su legajo ni foto tenía el legajo. Imagínate la importancia de esa falta de foto para una causa por abuso sexual. Es todo. Un legajo de un médico contratado por una clínica no tenía foto y solamente estaba completado en el lado anverso. Te vas a sorprender con las pocas medidas de seguridad de cómo operaba la clínica por dentro. Y además... Claro, algo que disociadamente podría ser solamente un desliz administrativo, termina siendo la falta de una clave, de una pista clave para una causa penal. Y otro dato para preguntarnos. Si, como dice el médico acusado, el primero, el que estuvo preso, que su amigo le terminó usurpando la identidad y los sellos, ¿cómo fue posible que ejerció la actividad de médico el segundo sospechoso dentro de la clínica sin que nadie lo detecte y le pregunte quién sos vos? ¿Qué haces acá? Sí. Si yo tengo contratado a MM, no te tengo contratado a vos que sos AC. Es un escándalo. Por donde lo mires es un escándalo. Y en el medio, víctimas que declaran que no pueden salir del estado de estrés, de shock. 2 mujeres que dijeron sin dubitar que este hombre que está en imagen, a quien tapamos su cara por un tema legal, es la persona que las abusó. Pero un juez que dice no se puede probar, más allá del reconocimiento positivo, que sea este hombre el abusador, porque 2 mujeres dicen que es él, pero otras 2 dicen que es otro que se hacía pasar por él. Te vas a sorprender. Pero ahora lo más importante está pasando en la clínica. Y allí está Janina Álvarez y elaboró un informe porque empezó a descubrir cosas, estando solamente allí haciendo un relevamiento periodístico. Le escuchamos. Llegamos hasta la Clínica Estrada, en Remedios de Escalada, partido de Lanús, para contarles a ustedes y ponernos también en el lugar de paciente, en manos de quién estamos cuando llegamos a una guardia. 4 mujeres denunciaron
a un médico de la guardia por abusos. Aparentemente son dos hombres, dos médicos ecuatorianos, uno de 35 años, otro de 33, amigos entre ellos que vivían juntos en un departamento en Barrio Norte en Capital Federal. M era el médico que trabajaba en la guardia de la clínica. Estuvo detenido tras ser identificado a través de una foto de las redes sociales por dos de las pacientes que denunciaron abusos. Su amigo A aparentemente también trabajaba en la guardia, pero facturaba a través de su amigo porque no tenía la inscripción en la AFIP, los papeles en regla en la República Argentina para poder trabajar. Aparentemente, y según lo que dijo M durante su detención, que ayer fue liberado, dijo que descubrió que su amigo no estaba inscrito en la AFIP y por eso él le facturaba cuando trabajaba en la clínica Estrada, que mientras estuvo detrás de las rejas le había usurpado su nombre y habría utilizado su sello para trabajar. La fiscal que tomó las denuncias, la doctora Recalde, pidió la prisión preventiva para M por 2 casos de abuso sexual gravemente ultrajantes. Pero ayer el juez Aravito liberó a M por falta de mérito. Para el juez no alcanzan los reconocimientos de las víctimas y una pericia caligráfica de una receta que favorece a M. ¿Esto qué significa? Aparentemente A atendía en la guardia con el nombre de M, ponía el sello y se comprobó que la firma no era en realidad del médico que estaba en blanco en la clínica. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad del sanatorio al tener trabajando en la guardia, si esto se comprueba, un médico que no estaba blanqueado, que no podía recetar con su nombre, que no tenía su sello? Los 2 ecuatorianos vivían en Capital. Quien fue liberado aún permanece en la Argentina. Su amigo se fugó del país. Pesa sobre él un pedido de captura internacional. 4 mujeres habían asistido a la guardia médica para ser atendidas. Cuando llegaron a sus casas, se dieron cuenta que habían sido manoseadas en exceso y tocados partes de sus cuerpos que no se correspondían con los síntomas que ellas explicaban que tenían. Y es ahí cuando, sin conocerse las 4 pacientes, es la responsabilidad de la clínica. ¿Qué va a pasar con el médico ecuatoriano que está fugado de la justicia actualmente? ¿Y qué va a pasar con M, el médico que junto con su amigo llegaron para hacerse la Argentina? Bueno, muy interesante. Qué revelador. Sí, la clínica no habló. ¿Y por qué no hablan? Te iba a hacer un cri-cri. Y tienen que explicar demasiado, no nosotros. La verdad que nosotros somos una anécdota en este mundo. La explicación se la tienen que dar a la justicia y la están dando. ¿La están dando? Sí, sí, te voy a contar lo que declaró a Fojas 12. Cuando preguntaba por qué no hablan, me refería solamente en esos términos. Porque no, en términos periodísticos pueden elegir no hablar y más vale, pero pensé que no habían declarado. Sí, declararon. Lo que pasa es que a mí me genera... Después vamos a repasar la declaración de la directora médica para agarrarse la cabeza porque te va a generar más dudas de las garantías que tenés de cómo te atendés en un lugar. Si la persona que te atiende es realmente un médico, está habilitado, tiene foto, tiene legajo, alguien le vigila su entrada y salida al lugar, si figura en un libro de acta, un libro de guardia. Fichan si hay un libro de, claro, de... Porque lo que está sospechando la fiscal hoy, y lo dice en la resolución en la que pidió la prisión preventiva del médico que finalmente fue liberado y donde pide la detención del otro que todavía no se resolvió si lo van a detener o no. La fiscal está convencida que hay 2 abusadores en simultáneo. De hecho, lo escribe, lo redacta. Y si hay 2 abusadores en simultáneo, como dice la fiscal, el segundo sospechoso terminó usurpando la identidad del primero y fue a trabajar a esa clínica. Y estuvo trabajando en la clínica como médico, firmando y recetando y violando. El segundo sospechoso cometió un delito más, que fue la de la usurpación del título. Sí, pero fue a trabajar. A ver, imaginémonos que por unas horas deciden... Melina Fleiderman tiene una amiga que se llama, no sé, Verónica Ruth Solís. Sí, entonces decide un día Melina Fleiderman no ir más a su trabajo y viene y se presenta en este sitio todos los días Verónica Ruth Solís, ¿no? Sí. Entonces, más allá de que sea televisivo, llévenlo a su trabajo. Nadie se da cuenta que la que está viniendo no es más
Fleiderman, sino Verónica Ruth Solís. ¿Vos no te das cuenta? Y en una clínica chica, de barrio. Digo, ¿no? ¿Cuántos empleados puede haber en La Guardia? Nadie preguntó, che, ¿quién es el nuevo muñeco que está acá presentado como médico? Si en realidad es el otro, el que venía a laburar. ¿Y qué le dijo el segundo sospechoso, a sus compañeros de trabajo para presentarse ahí? Sí, y yo Digo, que entra a Hurtadillas a atender. Tiene que pasar por los controles para presentarse a atender. El segundo sospechoso. Y te hago otra pregunta. Supuestamente estos 4 abusos sucedieron todos el año pasado. Sí, tengo las fechas, te las voy a marcar. 2 de septiembre de 2016, 1 de noviembre de 2016 y otras más anteriores. Bien, pero durante un año. Más o menos. ¿Hace cuánto que estaba, por lo menos, M&M trabajando en ¿Y si remedios la de clínica escalada? tuviese los papeles para contestarlo? O sea, tampoco ni siquiera pueden decir eso. ¿Y si Este no hombre tiene la trabajaba hace un foto año, y- 2, 3. Cuando yo te voy a dar la declaración de la directora médica. ¿Tiene residencia permanente? ¿Cuál es su situación? No, debe, en para términos vivir, para legales... trabajar en Argentina. No, eso está legal. Ahí no hay problema. ¿Y hace cuánto que había ingresado a la Argentina? Digo, para 2011, 2013, ahora te lo leo porque tengo la indagatoria de él. Él mismo lo va a explicar, MM lo va a explicar con sus Está palabras, bien. cuando llegó a la ¿Y Argentina, el cuando otro? vino el otro, cuando se juntaron a vivir en el mismo departamento. Esperá, antes Sí. vamos a lo más Estoy ansiosa. importante, que es lo que declaran las víctimas. eso quiero saber. Y le vamos a decir a la gente algo. Es imposible, por la hora y en cualquier horario no se podría hacer nunca, contar lo que vivieron estas mujeres. Yo te puedo garantizar que como está declarado por cada una de ellas, quédense tranquilas, vamos a preservar la identidad de todas, la garantía, ellas son lo más valioso de esta historia, las víctimas. Vamos a preservar sus identidades, nada que permite identificarlas. Pero quiero contar que con la producción, María Luz Barrios, Verónica Crespo, hicimos, dentro de lo que pudimos, con los testimonios, tuvimos que bajarle un cambio, el 60%, para que sean publicados en televisión. Imagínate lo que les hicieron en esas consultas médicas, que en realidad eran escenarios de abuso, para que nosotros como periodistas digamos es impublicable, no pasa el tamiz de lo permitido. Veamos el relato de las víctimas. Identificamos como víctima 1, fue a la guardia de la clínica por una infección urinaria. Fíjate por qué iban y lo que les hacía hacer el médico, que no sabemos cuál es. No nosotros, la justicia tampoco lo sabe. La mujer notó que se estaba excediendo en las prácticas el médico y se genera este diálogo. Pará, me estás poniendo nerviosa. Médico, quédate tranquila. Yo no voy a hacer nada que vos no quieras, y mucho más, ¿eh? Estamos siendo suaves en el relato. Seguimos adelante. Nuevamente comenzó a palparla bajando sus manos aún hasta por debajo de su pantalón y su bombacha. Paciente, no me hagas eso. Este es uno de los tantos relatos de la causa. El médico sacó sus manos y le informó que había terminado la consulta. La víctima recuerda el acento extranjero. Todas las víctimas, las 4, las que se indican a un médico y las que se indican al mejor amigo del médico, las 4 se indican el acento extranjero. ¿Por qué es importante? Porque los dos son ecuatorianos, para ver si hay confusión o no, o los dos fueron los atacantes. La víctima 2, por ejemplo, otro relato, fue a la guardia de la clínica por un dolor en el brazo izquierdo. Fíjate que van por cosas de rutina, por eso es una guardia. Exacto. Y por eso no se acuerdan qué médico es. Y alguna de casualidad mantuvo una receta. Si no, no te acordás ni quién te atendió. Porque en la guardia vos no prestás preguntás. atención a eso. ¿Usted se acuerda Y quién atendió en la tampoco guardia? prestás atención a la especialidad del médico, como Menos. para mucho menos. Menos, usted va hoy a una guardia. No. ¿Se acuerda quién la atendió en una guardia? Yo tengo que ir ahora a una guardia de dermatología por el herpes en el labio. Jamás me voy a acordar la cara de que me atiende. No tengo forma, salvo que el tipo o la mujer que me Se atienda zarpe. me dé una Y receta. se zarpe, porque si se Ni zarpa... siquiera. Pero por ahí sí. Pero ni siquiera, porque esto también trastorna en la causa. Pero zarpar me refiero no solamente a una cuestión de abuso. Hay veces que ya, digamos, solamente por el hecho de que te atiendan mal o hagan algo que está fuera de lugar, por ahí vos ahí prestás especial atención, Sí. porque por eso también la chica retiene el acento. Está claro, probablemente. pero digo, y vamos a ver cómo varias de las víctimas fueron cayendo después. Hasta una dice en un momento, yo pensé que esto era de la práctica médica, después me di cuenta que era un abuso. No Claro, cayeron al rato obvio, todas. no tenés ni por qué saberlo. Otras cayeron al rato y otras googlearon el nombre que les figuraba en la receta, la única que pudo conservar, mira. que en realidad no era una receta, era una orden para hacer otros estudios. Entonces, por suerte, una de las víctimas conserva esa receta, ese estudio, ese recetario, Sí. y al pie estaba el nombre de quien firmaba el sello del médico, MM, y una Sí. firma. Y por eso googleé y Y descubrí ahí una se dan foto. cuenta que había algo que no Bueno, correspondía. a ver, quiero contarles que, como vimos recién, fíjate, ¿ves? La segunda víctima. Fui por un dolor en el brazo izquierdo.
el médico le pidió que se suba la remera, la revisó y bajó sus manos por debajo del pantalón. ¿Qué tiene que ver el brazo con el pantalón? A ver, digo, claramente, ¿no? Tocó los glúteos ejerciendo presión en reiteradas oportunidades. A lo que la paciente lo para y le dice, ¿las palpaciones de recién a qué se deben? Y el tipo le dice, estaba buscando inflamaciones. Pero esto es, a ver, para que entiendan, ¿no? Esto es lo más liviano que estamos encontrando en el relato de las pobres víctimas, ¿no? Le recetó entonces que le apliquen una inyección intramuscular. Luego regresó a ver al médico y le preguntó si le hicieron bien los masajes, le dijo el médico a la mujer. Miren. Refiriéndose a esas palpaciones que le había hecho desubicadamente en la cola. Sí. La víctima le preguntó antes de irse cuál era su nombre, el médico le respondió, me llamó Mariano. La mujer destacó el acento extranjero que tenía también. Bien, a ver, por ejemplo, voy a pasar a los relatos, un poco más en extenso. Víctima 1. Se presenta el día 2 de septiembre de 2016 a las 9 horas. Para que la asistan en la clínica Estrada, donde hoy fuimos a buscar el testimonio de la clínica que no encontramos. Allí, un sujeto mayor de edad, identificado como MM, quien decía desempeñarse como médico de guardia, mientras revisaba a la nombrada, abusó sexualmente de la misma, consistiendo su accionar en realizar tocamientos por debajo de sus ropas y prenda íntima en la zona pública. Circunstancias en las que la mujer tomó de ambas manos al sujeto a efectos que deponga su accionar y que tras referirle quédate tranquila, no pasa nada, nuevamente volvió a introducir sus manos por debajo de sus prendas íntimas, efectuando tocamientos en la zona del pubis e intentando descender aún más en su cuerpo. Hechos que la fiscal califica como un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Hecho 1. Hecho 2. El 1 de noviembre de 2016, otra paciente fue a las 8 de la mañana, a los efectos de ser asistida, como dijimos recién, por una dolencia en el brazo izquierdo. La clínica Estrada queda, señores, en Flores de Estrada 5248. Llegan, esta mujer pide que la atiendan por lo del brazo izquierdo. Mientras era revisada, el médico abusa sexualmente de la misma, consistiendo su accionar en realizar tocamientos por debajo de sus ropas en los pechos. Y en instantes vamos a conocer el relato de la clínica a través de su directora médica y una frase que le encontraron a uno de los médicos detenido, al único que estuvo preso, en su cuenta de Facebook. En instantes.